Su sola presencia detenía el tiempo. Su mirada, altiva y feroz, podía convertir la admiración en miedo. María Félix, la Doña, no fue solo la actriz más icónica del cine mexicano. Fue una mujer que transformó el concepto de poder, belleza y autoridad en una época dominada por hombres. En cada palabra, en cada gesto, parecía decirle al mundo: yo no nací para ser mandada. Nacida para desafiar las reglas, se convirtió en mito antes incluso de dejar la pantalla. Su elegancia rivalizaba con la realeza europea, su lengua afilada con la de los políticos más poderosos, y su magnetismo superaba los límites del cine. Fue amada, temida, envidiada y sobre todo respetada. Pero detrás del mito de la Doña había una mujer compleja, tan vulnerable como impenetrable. Su vida privada fue escenario de pasiones intensas, matrimonios turbulentos y decisiones que escandalizaron a la sociedad mexicana. Su belleza fue su escudo, su inteligencia su arma y su independencia su pecado imperdonable. A lo largo de su carrera, María Félix no solo interpretó personajes fuertes, los encarnó. Cada frase que pronunciaba fuera del set se volvía leyenda, cada silencio un desafío. En un mundo donde las mujeres eran adornos, ella se volvió una fuerza. Pero ¿qué hay detrás de la máscara de la Doña? ¿Quién era realmente la mujer que no pedía permiso ni perdón? Entre los aplausos, los amores y las sombras del poder, se esconde la verdadera historia de María Félix, la de una reina sin corona que nunca se arrodilló ante nadie. María de los Ángeles Félix Güereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, en el seno de una familia numerosa de clase media. Desde pequeña, su carácter fuerte y su belleza fuera de lo común la distinguieron del resto. No era una niña dócil ni tímida, desafiaba a sus hermanos, respondía sin miedo y mostraba desde entonces ese temperamento indomable que la acompañaría toda la vida. Su infancia no fue fácil, creció entre tensiones familiares y su relación con su padre, un militar estricto, fue conflictiva. Esa figura autoritaria sería una constante en su vida. Los hombres que intentaron dominarla terminaron derrotados por su voluntad. María solía decir con ironía: a los hombres hay que tenerlos muy arriba para verlos caer mejor. A los 17 años se casó con Enrique Álvarez Alatorre, un agente de ventas con quien tuvo a su único hijo, Enrique. Sin embargo, el matrimonio se deterioró pronto. Enrique, incapaz de soportar la atención que María despertaba donde quiera que iba, se volvió posesivo y violento. Tras separarse, ella se trasladó a la Ciudad de México, sin recursos, con un hijo pequeño y una determinación inquebrantable. Nadie imaginaba que aquella joven provinciana, altiva y de ojos felinos, se convertiría en la mujer más poderosa del cine mexicano. El destino intervino en una tarde cualquiera. Mientras paseaba por la Alameda Central, fue descubierta por Fernando Palacios, un cazatalentos de la industria cinematográfica. Fascinado por su belleza y su porte, le propuso probar suerte en el cine. María aceptó, pero dejó claro desde el principio una condición que la definiría para siempre: entraré, pero no para ser una más. Si voy a hacerlo, será para hacerla mejor. Debutó en 1942 con El Peñón de las Ánimas, junto a Jorge Negrete, quien sería su primer gran amor público y el hombre que intentó igualarla en fama y temperamento. Desde entonces, la pantalla mexicana encontró a su nueva reina. Con su voz grave, su mirada desafiante y su elegancia natural, María Félix redefinió lo que significaba ser una actriz. En plena época de oro del cine mexicano, mientras el país buscaba íconos que representaran su identidad, María se convirtió en el rostro del México moderno, orgulloso, fuerte y magnético. A diferencia de las figuras femeninas sumisas que poblaban las películas de la época, la Doña imponía su presencia. No necesitaba ser rescatada, era ella quien decidía el destino de los demás. Su sobrenombre, la Doña, nació en 1943 con la película Doña Bárbara, basada en la novela de Rómulo Gallegos. El papel parecía hecho para ella, una mujer hermosa, salvaje y poderosa, que dominaba a los hombres con su carácter.
El público ya no supo distinguir entre el personaje y la mujer. Desde entonces, María Félix y Doña Bárbara fueron la misma persona, una figura que combinaba sensualidad, inteligencia y autoridad. Pero su ascenso al trono del cine mexicano no fue solo fruto de su belleza o talento, sino de su inteligencia. María sabía manejar los medios, cultivó amistades con artistas, políticos y empresarios de alto nivel y supo tejer una imagen de sofisticación que trascendió fronteras. En Europa fue recibida como una diva. En Francia, Jean Cocteau la llamó la mujer más bella del mundo, y Cartier creó para ella piezas exclusivas de joyería. Sin embargo, la mujer que parecía tenerlo todo, fama, poder, admiración, escondía una profunda vulnerabilidad emocional. Sus relaciones amorosas fueron intensas y turbulentas. Se casó 4 veces, pero ninguna unión logró domesticar su espíritu. Jorge Negrete murió poco después de su boda con ella. Agustín Lara, su gran amor y compositor del bolero María Bonita, la adoró y la perdió por sus celos. Otros hombres la buscaron, pero pocos soportaron su fuerza. En lo político y social, María fue una figura incómoda. No se sometía a los códigos morales de su tiempo. Hablaba con una franqueza brutal y despreciaba la hipocresía. Mientras las mujeres luchaban por ser escuchadas, ella ya ocupaba espacios que nadie se atrevía a reclamar. Su actitud la convirtió en símbolo del feminismo involuntario. Nunca militó en causas, pero vivió como una revolución. En el México machista del siglo XX, la doña fue una provocación viviente. Y en el cine, en la sociedad y en la historia, dejó una pregunta que aún resuena. ¿Era una mujer adelantada a su tiempo o simplemente alguien que nunca aceptó tener límites? En los años 40 y 50, María Félix alcanzó la cima absoluta del cine mexicano. Ninguna actriz, ni antes ni después, logró dominar con tanta fuerza la pantalla ni imponer su voluntad sobre toda una industria. Mientras otros necesitaban productores o directores para brillar, ella era un universo en sí misma. Cuando entraba al set, el silencio era automático. Todos sabían que estaban frente a la doña. Su presencia era magnética. Con una sola mirada podía expresar orgullo, desprecio o deseo. Su estilo actoral no dependía de lágrimas ni gestos exagerados. Su fuerza estaba en la contención, en la palabra medida y en el poder de su mirada. Películas como Enamorada, Río Escondido y Doña Diabla la consolidaron como un mito viviente. Fue dirigida por los mejores: Emilio "El Indio" Fernández y Julio Bracho, Luis Buñuel. Cada papel parecía una prolongación de su carácter real. Mujeres que mandaban, decidían y seducían sin pedir perdón. Su éxito no se limitó a México. En Francia rodó La Fivière Montée al Pau, bajo la dirección de Buñuel, y en España fue recibida como una reina. Paris Match la describió como la diosa azteca que conquistó Europa. Fue amiga de Cocteau, Dalí y Jean Reno, y musa de Cartier, que creó para ella el famoso collar de cocodrilos de oro y esmeraldas. Ninguna actriz mexicana había alcanzado tal nivel de sofisticación. Pero toda corona pesa, y en el caso de María Félix, el precio de la fama fue la soledad y la controversia. Su carácter indomable la enfrentó con directores, actores e incluso políticos. No toleraba órdenes, ni siquiera de los poderosos. No nací para ser segunda en nada, solía decir. Su vida amorosa fue un reflejo de esa misma intensidad. Con Agustín Lara vivió una relación de amor y fuego. Él escribió María Bonita, inspirándose en sus noches de pasión en Acapulco. Pero la felicidad duró poco. Los celos enfermizos del compositor y las infidelidades mutuas destruyeron el matrimonio. Tras su ruptura, María no volvió a mirar atrás. A los hombres hay que dejarlos antes de que se cansen, diría más tarde con ironía. Su siguiente amor, Jorge Negrete, fue diferente. Ambos eran figuras colosales del cine mexicano, y cuando se casaron, el país entero los celebró como reyes.
Sin embargo, la felicidad fue breve. Apenas un año después de la boda, Negrete hundió, dejando a María sumida en una tristeza que jamás reconoció públicamente. Detrás de su fortaleza escondía un dolor que la acompañó hasta el final. En los años 60, el brillo del cine mexicano comenzó a apagarse. Las nuevas generaciones buscaban otros ídolos, y la doña decidió retirarse en sus propios términos. Nunca aceptó papeles menores ni segundas oportunidades. «Prefiero ser una leyenda que una caricatura de mí misma», declaró. Aún así, su fama no disminuyó. María Félix se convirtió en un personaje social, habitual en los círculos más exclusivos de México, París y Madrid. Se codeaba con aristócratas, diseñadores y diplomáticos, y cada aparición suya era una lección de elegancia y control. En público era inaccesible. En privado, según sus amigos, podía ser divertida, generosa y sorprendentemente sensible. Pero el tiempo, enemigo de todos, comenzó a marcar su reinado. En una industria que idolatraba a la juventud, María fue consciente de que el mundo ya no le pertenecía a las divas. Sin embargo, se negó a ser una víctima del olvido. Nunca admitió su edad, nunca se mostró débil. Cuando los periodistas le preguntaban si temía envejecer, respondía con una sonrisa fría. La belleza se acaba, pero el estilo jamás. A lo largo de su vida fue acusada de arrogante, frívola y distante. Pero detrás de esas etiquetas había una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo hecho para hombres. Su frialdad era una armadura, su sarcasmo un escudo. Y aunque muchos intentaron descifrarla, pocos lograron conocerla de verdad. Su caída no fue una tragedia pública, sino un retiro silencioso y elegante. No hubo decadencia ni escándalos. María Félix desapareció de la pantalla, pero no del imaginario colectivo. El mito ya era más fuerte que la persona. Años después, al ser preguntada cómo quería ser recordada, respondió con la misma claridad que definió toda su vida. Yo no fui una mujer fácil. Fui una mujer que hizo lo que quiso. Y eso, en mi tiempo, fue lo más difícil de todo. Detrás del mito de María Félix, detrás de la voz segura y la mirada impenetrable, había una mujer que, aunque jamás lo admitió en público, también conoció la soledad, el dolor y la traición. La fortaleza que mostraba no era solo naturaleza, era defensa. Su leyenda nació de una vida de batallas silenciosas. La primera gran verdad que marcó su existencia fue su relación con el poder. María Félix comprendió desde joven que en un mundo de hombres, el poder era el único idioma que le permitiría sobrevivir. Aprendió a hablarlo con elegancia y sin pedir permiso. Mantuvo amistad con presidentes, empresarios y figuras del mundo cultural, y no temía enfrentarse a ellos si sentía que intentaban manipularla. Era admirada, pero también temida. Quienes la rodeaban sabían que no se doblegaba ante nadie. Su presencia, su manera de mirar y su forma de hablar creaban un tipo de autoridad que pocos hombres podían soportar. Pero esa independencia tuvo un precio: el aislamiento emocional. María no confiaba fácilmente. Había aprendido que amar podía significar perder control, y perder control era lo único que no se permitía. Aunque muchos hombres la amaron, actores, músicos, políticos, pocos pudieron quedarse. Cada relación terminaba con la misma sensación. Ella dominaba, ellos se rendían, y en esa rendición se marchaban. Su segundo gran secreto fue su temor al paso del tiempo. La belleza de María Félix fue legendaria, pero también su prisión. La sociedad la había coronado como símbolo de perfección, y ella sabía que cualquier signo de debilidad, cualquier arruga, sería usada en su contra. En sus últimos años, evitaba hablar de su edad, y cuando la prensa insistía, respondía con ironía: «No tengo años, tengo vida». Pero en su intimidad, el espejo era su enemigo más silencioso. Cada mañana, según su asistente personal, se arreglaba con una disciplina casi ritual, como si preparara su máscara para enfrentar al mundo.
La tercera sombra fue su relación con su hijo Enrique Álvarez Félix. Aunque lo amaba profundamente, su vínculo estuvo marcado por la distancia. Él creció entre internados y rodajes, bajo la sombra de una madre que parecía más un mito que una figura materna. Cuando Enrique decidió convertirse en actor, María se opuso. No quería que cargara con su apellido ni con su comparación constante. Sin embargo, con el tiempo, su hijo logró forjar su propia carrera, destacando en telenovelas y teatro. A pesar de las tensiones, el amor entre ambos nunca desapareció. La muerte de Enrique en 1996 fue el golpe más duro que María recibió en toda su vida. Nunca volvió a ser la misma. Su carácter se endureció aún más, y su silencio se volvió su refugio. El cuarto secreto, el más humano de todos, fue su miedo al olvido. Aunque fingía indiferencia ante la fama, la realidad era otra. Necesitaba ser recordada, no solo como actriz, sino como una mujer irrepetible. Guardaba con celo sus entrevistas, sus retratos, sus joyas, como si cada objeto fuera un testimonio de su existencia. En los últimos años, rara vez aparecía en público, pero cuando lo hacía, su sola presencia bastaba para detener el tiempo. Era la reina en su propio exilio dorado. En su mansión de Polanco, rodeada de arte, libros y fotografías, vivía acompañada por su memoria. En una de sus últimas entrevistas, cuando un periodista le preguntó si había tenido una vida difícil, respondió sin titubear: «Difícil no, la tuve intensa. Y eso duele más, pero también vale más». El clímax de su vida no fue su fama ni su belleza, sino la revelación de su humanidad. Detrás de la máscara de la doña, había una mujer que había amado, perdido, sufrido y aprendido a vivir con sus propias contradicciones. Cuando murió el 8 de abril de 2002, el día exacto de su cumpleaños 88, muchos lo interpretaron como un último gesto de control: morir el mismo día en que nació. Como si, fiel a su estilo, hubiera decidido cuándo cerrar su propia historia. El funeral de María Félix no fue una despedida, sino una coronación póstuma. Miles la aplaudieron mientras su ataúd era cubierto con flores blancas. En el aire flotaba su última lección: que una mujer puede ser mito, belleza y tormenta al mismo tiempo. Desde la mirada de Fama MX, la historia de María Félix no pertenece solo al cine, sino al alma misma de México. Fue más que una actriz, fue un fenómeno cultural. Una mujer que se convirtió en símbolo de independencia, elegancia y poder en un tiempo en que todo eso estaba prohibido para una mujer. Su figura representa una paradoja irresistible. María Félix fue admirada y temida, amada y criticada, deseada y odiada. Para muchos fue arrogante, para otros simplemente auténtica. Mientras la sociedad esperaba de las mujeres obediencia y docilidad, ella caminó sola, vestida de orgullo, con una seguridad que desarmaba a los hombres más poderosos. Su manera de hablar era su manifiesto: yo no necesito a nadie. Los hombres vienen a mí porque quieren, no porque los llame. En Fama MX, creemos que lo más fascinante de su legado no es su belleza ni su fama, sino su coherencia. María Félix vivió exactamente como quiso, sin pedir disculpas. En un mundo donde todos fingían ser lo que no eran, ella fue brutalmente honesta. Su arrogancia era en realidad una forma de defensa contra un entorno que no toleraba a una mujer dueña de su destino. Pero detrás de esa coraza había también una mujer que sintió, que amó y que sufrió. Su historia no es la de una diosa intocable, sino de alguien que convirtió su vulnerabilidad en poder. Cada pérdida, cada traición, cada soledad fue un ladrillo más en el muro que levantó para protegerse. Y paradójicamente, ese muro terminó siendo su monumento. En el cine, sus personajes desafiaban la moral. En la vida real, ella desafiaba al sistema. Fue una feminista sin discurso, una revolucionaria sin pancartas. María no necesitó proclamar sus derechos, los ejerció. Y en esa simple acción, abrió el camino para las mujeres que vinieron después.
Hoy su sombra aún se proyecta sobre la cultura mexicana. Cada actriz que interpreta un papel de mujer fuerte, cada mujer que se niega a pedir permiso para ser libre, lleva algo de la doña dentro, porque su verdadera herencia no fue su fama, sino su actitud. En tiempos donde las figuras públicas se construyan para agradar, María Félix sigue recordándonos que el poder de una mujer está en su capacidad de no necesitar aprobación. Fue mito y carne, fuego y hielo, arte y vida. Y quizás por eso su figura sigue tan viva, porque María no fue perfecta, pero fue absolutamente ella. Su historia, como sus películas, no termina con un final feliz ni trágico. Termina con una verdad. María Félix fue una mujer que no pidió permiso para existir. El 8 de abril de 2002, el mismo día en que cumplía 88 años, María Félix se despidió del mundo. Su muerte fue tan impecable como su vida, sin aviso, sin escándalo, con la precisión de quien siempre tuvo el control. Era como si hubiese decidido su propio final, fiel a su estilo de reina que jamás permitió que nadie escribiera su historia. México entero la lloró, pero más que duelo, su partida despertó una admiración renovada. Las calles, los periódicos y las pantallas se llenaron de su imagen. En cada frase suya, en cada gesto que alguna vez hizo, se reconocía la esencia de un país que aprendió a soñar con ella. Porque María Félix no solo interpretó personajes poderosos, los creó dentro de la conciencia mexicana. Su legado va más allá del cine. Representa una época dorada que ya no volverá, pero también una mentalidad que sigue vigente. Fue precursora del feminismo antes de que la palabra existiera en México. Una mujer que se negó a obedecer, que vivió bajo sus propias reglas y que convirtió la independencia en arte. Su nombre sigue siendo sinónimo de elegancia, fortaleza y orgullo nacional. Las generaciones posteriores la siguen descubriendo, no solo como la actriz más hermosa del cine mexicano, sino como la voz que dijo lo que otros callaban. Su estilo, sus declaraciones, su capacidad de mirar a los hombres de frente sin pestañear, la mantienen viva en la cultura popular. En el fondo, María Félix sabía que la inmortalidad no se alcanza con aplausos, sino con carácter. Su historia no fue la de una princesa, sino la de una imperatriz. Murió sola, sí, pero sin derrotas. Fue dueña de su vida, de su tiempo y de su mito. Porque hay mujeres que no mueren, se convierten en leyenda. Y mientras haya una mujer que se niegue a agachar la cabeza, el espíritu de la doña seguirá vivo, brillando con la misma fuerza que su mirada. Esa mirada que nunca pidió permiso para ser eterna.